yo creo que Dios tiene una puerta abierta para desarrollar los planes que Él tiene en la vida de una persona. Cuando uno tiene esa actitud de simplemente sentarse mascando chicle, a ver qué dicen ahí, lamentablemente no se disfruta tanto y a veces pasas verdades que necesitabas escuchar y te pasan al frente y no te diste cuenta. Pero yo los quiero felicitar a ustedes por estar tan atentos. Yo quiero aprovecharme de eso porque creo que tengo algo muy bueno que compartir con todos ustedes. ¿Están listos? Jueces capítulo 13. Si ustedes tienen sus Biblias, los quiero invitar a que busquen en Jueces capítulo 13 y me acompañen a revisar una historia fabulosa. Como lo dijo el pastor, es la historia de, gracias, es la historia de Sansón. Y quiero que nos ocupemos unos pocos minutos en que usted se ubique conmigo en introducirse usted mismo, que tú mismo te introduzcas a la historia de Sansón. Ahora puede ser que ya la conozcas. Repasa conmigo, no importa, algunos detalles importantes antes de compartirte el tema que te quiero compartir en esta mañana. Vamos a usar a Sansón de excusa para poder aprender algunas cosas. Tú sabes que cada personaje que hay en la Biblia no fue puesto por casualidad, ni tampoco fue puesto ahí porque a alguien se le ocurrió ponerlo. Fue puesto allí porque nos es puesto de ejemplo. Dios decidió usar la historia de esa persona como un ejemplo para todos nosotros, para que podamos aprovechar y tener una vida mejor. Algunos de ellos son buenos ejemplos, otros son malos ejemplos, cosas que no debemos de hacer. De Sansón vamos a aprender ambas cosas. Así es que primero que nada disponga el corazón para aprender valores importantes que encontramos en la historia de Sansón. Capítulo 13, verso 1 nos dice que una vez más los israelitas hicieron lo que ofende al Señor. Estoy leyendo la Nueva Versión Internacional, quizás se encuentren algunas cosas que parecen diferentes. Es en esencia lo mismo. Por eso continúa diciendo, Él los entregó en manos de los filisteos durante 40 años. Hubo mucho sufrimiento en Israel cuando ellos se alejaban del Señor. Y ustedes recordarán que Israel se estableció en la tierra prometida y Dios les había pedido, ordenado explícitamente que ellos se deshicieran de todas los habitantes de esa tierra que no conocían al Señor, que los sacaran de la tierra. Pero ellos no fueron totalmente obedientes. Y usted sabe lo que pasa cuando uno no es totalmente obediente. Usted también, debo decir que tú debes de saber que cuando uno obedece a medias no obedece, ¿verdad? Y cuando eso pasó con Israel, sufrieron mucho porque estas naciones comenzaron a introducirse en el país y a ejercer control sobre la nación otra vez. Israel comenzaba a sufrir por muchas cosas que pasaban a causa de los filisteos, por ejemplo, que fue uno de los enemigos acérrimos de Israel. Bueno, eso está pasando, y cuando eso pasaba, a Israel le caía el 20 de que habían desobedecido al Señor, y entonces comenzaban a buscar al Señor otra vez. Y cuando ellos buscaban al Señor otra vez, el Señor tenía misericordia de ellos. Y lo que Dios hacía en esta época de la historia es que Dios levantaba a una persona, la capacitaba, le daba fuerza, y esa persona se tomaba su lugar como caudillo y echaba afuera a esos enemigos de la nación de Israel y llamaba al arrepentimiento a Israel. Y Israel se volvía al Señor y Dios comenzaba a bendecirlo otra vez. Bueno, estamos en había como que ciclos, ¿no? Israel estaba bien, obedeciendo al Señor, etcétera, pero de pronto no obedecía completamente, se volvía a los dioses de esas naciones, y esas naciones comenzaban a oprimir a Israel y comenzaban a bajar, y entonces Dios levantaba a un caudillo y esa persona comenzaba a llevar a Israel otra vez arriba. ¿En qué punto del ciclo están ellos? Están abajo ahorita. ¿Cuándo nació Sansón? Ahora, si usted se va conmigo un poco más adelante, nos dice la historia que un ángel se le apareció a
Manoa, que es el papá de Sansón, y le promete que él va a tener un hijo. Y Dios hace el milagro que él y su esposa conciban. Y entonces el Señor le dice que ese muchacho va a tener que ser dedicado al Señor todos los días de su vida, pero que ese hombre va a ser usado tremendamente por Dios. Bueno, nació Sansón y sus papás cumplieron sus promesas al Señor y lo cuidaron y lo instruyeron en algunas cosas específicas que Sansón tenía que cumplir. La Biblia nos dice que conforme Sansón creció, hubo un momento en su vida en que, estando en los campos de Dan, no nos dice, en los campamentos de Dan, no nos dice qué estaba pasando allí, pero sí se nos dice que algo, asumo yo, sobrenatural pasó con este niño, porque la Biblia nos dice que Dios comenzó a manifestarse en Sansón o a través de Sansón en ese día. No sabemos lo que pasó, no se nos cuenta, pero sí se nos dice que hubo un día, un momento determinante en la historia de este niño que le dejó saber a la nación entera de Israel que Dios iba a tener misericordia de ellos otra vez. Es importante que usted sepa, o que sepas todo esto por una razón sencilla. Cuando Dios tiene un propósito con una persona, Dios cumple ese propósito, Dios busca cumplir ese propósito. Y la edad no tiene nada que ver. Juega en nuestra contra solamente cuando somos inmaduros y no nos dejamos instruir por Dios, pero la edad no es un problema para Dios. Cuando Dios quiere comenzar a hacer su obra en nosotros, Dios comienza desde temprano con nosotros. Y la razón por la que muchos de ustedes están aquí, aunque son niños todavía, es porque Dios tiene un propósito con ustedes. Dios quiere usarles a ustedes, Dios quiere llenarles a ustedes, Dios quiere tocarles a ustedes, y Dios quiere enseñarte que Él tiene un propósito contigo para que te prestes en las manos del Señor Todopoderoso. Amén. Ahora, la Biblia nos dice que que Sansón creció y que hubo varios asuntos importantes aquí que suceden con Sansón. Y aquí es donde quiero que comiences a tomar nota. Quiero hablarte acerca de la importancia de entender nuestro llamado en la vida y la importancia de abrazar ese llamado que Dios tiene para nosotros. Voy a hablarte acerca de lo importante que es el carácter. Ese es el tema esta mañana. Carácter, la importancia del carácter para cumplir los propósitos de Dios en la vida. Ese es el título que vas a poner ahí. La importancia del carácter para cumplir el propósito de Dios en la vida. O pon la importancia del carácter, punto, ¿ok? Sansón sabía a través de sus papás que su vida tenía un propósito. Y es muy importante que todos los que estamos aquí sepamos eso. Si no sabemos eso, vamos a dejar que esa falta de esa noción de llamado que Dios tiene para nosotros, cuando no tenemos esa noción de que Dios nos ha llamado, vamos a sufrir del síndrome de ser uno más. O sea, vamos a dejar que el tiempo pase, vamos a querer vivir la vida como todos los demás la viven, etcétera, y probablemente vamos a estorbar ese plan o ese propósito que Dios tiene con nosotros. La ventaja que tuvo Sansón es que desde pequeño él supo, porque sus papás se lo dijeron y porque él vio la mano de Dios sobre su vida, que él tenía un propósito importante en la vida. Eso es muy importante descubrirlo. Ahora, para que ese propósito se desarrolle, nosotros tenemos que entender que hay un misterio que envuelve los llamados de Dios. Esto es, déjenme que les explique. Usé una palabra un poquito fuerte aquí, misterio. Para mí es un misterio que el Dios de los cielos, que lo puede hacer todo, se limite a usar a seres humanos como usted y como yo para realizar sus planes en la tierra. Es una belleza.
pero es un misterio para mí. Yo no entiendo por qué Él no envía ángeles a hacer ciertas cosas, pero a Él le gusta usar seres humanos. Nos gusta tomarnos en cuenta, o gusta de tomarnos en cuenta a nosotros para realizar cosas en la tierra. Y eso implica que los seres humanos se le presten a Él, se le dispongan a Él para lo que Él quiere hacer. Por eso es un misterio para mí, porque a veces eso cuesta. A veces somos cabeza dura, a veces no entendemos. Aún así Él se juega ese riesgo y quiere tomarnos en cuenta a nosotros. Y para que ese plan, vuelvo a decir, se realice, ustedes y yo necesitamos desarrollar carácter. Dígale que está a su lado, tú necesitas desarrollar carácter para cumplir los propósitos de Dios. Ahora, Danilo, ¿qué tiene que ver eso con la historia de Sansón? Quédese aquí conmigo un minuto. Dios comenzó a usar a Sansón de una forma poderosa. Todos ustedes saben que Sansón podía levantar las puertas de una ciudad, y no era como las puertas de plywood que tenemos ahora en nuestras casas. Eran puertas de madera sólida. Algunos de ustedes han visto puertas parecidas a esas, por ejemplo en una catedral en México. Ustedes saben que son puertas muy pesadas. Una puerta de esas podría aplastar a una persona. No tengo noción o conocimiento exacto de qué tan grandes podrían ser las puertas con las que Sansón lidiaba, pero sí es seguro que eran puertas muy pesadas, puesto que protegían los muros de una ciudad, o eran parte del muro de una ciudad. Entonces Sansón levantaba puertas así. Sansón en una ocasión, con solo un hueso que quedaba de la mandíbula ahí de un animal, mató a 1000 filisteos él solito. Él se convirtió en una leyenda. La gente le tenía miedo, especialmente los enemigos del Señor, porque este hombre tenía una fuerza impresionante. ¿Qué hizo Sansón para que Dios lo usara? ¿Qué había en la vida de Sansón para que Dios decidiera usarlo así? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué hizo él? ¿Con qué se ganó él esas cosas? Ella dice que a Sansón lo escogieron antes de nacer. O sea, ¿qué me estás diciendo con eso? ¿Cómo es? Que era un mandato de Dios que eso pasara. En otras palabras, ¿qué me estás diciendo? ¿Hizo él algo o no hizo él algo? Nada. Él ya nació con ese privilegio de que Dios lo iba a llamar. En otras palabras, tome nota de eso en su corazón. Sansón contaba con la gracia del Señor. ¿Por qué? Porque aunque él no lo merecía, Dios le dio ese privilegio. Dios lo tomó en cuenta. Y Sansón no es diferente a ninguno de los que estamos acá. Dios quiere usarnos a todos nosotros, no por algo que hayamos hecho, no porque seamos buena gente, no por nada que nosotros podamos hacer, sino porque Él quiere. Él quiso enviar a su Hijo a morir en la cruz para perdonar tus pecados y los míos. Tú no hiciste nada para ganar eso, bendito sea Dios por eso. Y tú no has hecho nada para que Dios te tome en cuenta y estés aquí capacitándote para que Dios te use y seas un mejor hombre, una mejor mujer. No has hecho nada para eso. Sansón no había hecho nada. Pero sí es cierto, y aquí quédate conmigo más cerca, escúchame bien claro, sí es cierto que Dios le dijo a sus papás que él tenía que vivir de cierta manera, porque esa iba a ser la señal de parte de Sansón de que él estaba dispuesto a colaborar con Dios. ¿Alguien me está siguiendo acá? No había hecho nada, Dios le dio esa bendición, pero para correr con esa bendición y ese plan toda la vida había unas condiciones. ¿Cuáles eran esas condiciones? No tenía que cortarse el cabello. ¿Qué más? No podía. No podía tomar vino. Ahora, ¿cuáles de ustedes tendrían problema con eso? Ninguno, porque no es costumbre para nosotros. Pero estamos hablando de una cultura donde se toma vino
aún hasta el día de hoy se toma vino. Cuando tú vas a España o vas a los países del Mediterráneo, la gente toma vino para almorzar, toma vino para cenar. Es parte, es como el agua de nosotros, es como el agua de Jamaica que se toma ahí cuando nosotros estamos en la comida. Entonces te puedes imaginar que Dios te pida que no tomes vino como todos los demás muchachos toman vino. O que no, sí, o Coca-Cola. ¿Qué harías tú si estuvieras en los zapatos o en las sandalias de Sansón y entonces estuvieras en el cole y entonces salgas a un receso y cuando todos están tomando su Coca-Cola, tú tomas agua pura? Y si alguien te preguntara, ¿y por qué estás tomando agua pura? Tú tuvieras que decir, bueno, es que yo no soy como los demás, es que Dios, bueno, no lo vas a decir así, no soy un naco así como todos los demás. Qué incómodo tener que explicar, es que mis papás me consagraron a Dios y como parte de esa consagración yo no puedo tomar Coca-Cola. La gente diría, qué ridículo. Explícame qué tiene que ver, qué tiene de malo la Coca-Cola. Nada. Tendrías que decir nada. Entonces dame una explicación lógica, dame una explicación racional al hecho de que tú no puedas tomar. ¿Qué tiene que ver Dios con este asunto? Y tú tendrías que decir, no hay ninguna razón, nada, no hay razón. Simplemente a Dios se le antojó pedirme a mí esas cosas. Qué difícil, ¿no? Qué difícil cuando te vieran con una greña así, con unas greñas así como un rastaman, ahí con tu cabello así recogido hasta acá, mientras todo el mundo está usando los cabellos parados y cortos y todo, y tú tuvieras que decir, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Está diciendo alguien por ahí, así como el tipo este que está acá con todas las greñas hacia arriba, y tú tuvieras que tener recogido el cabello porque es tan largo que nadie te lo puede tocar. ¿Qué dirías? ¿Cómo te sentirías? Te sentirías un poco incómodo. ¿Ah? ¿Qué pasaría? ¿Cuál es otra de las disposiciones de Dios para Sansón? Había algo más específico ahí. ¿Qué era? ¿Ah? Bueno, bueno, esa fue una instrucción para todo Israel, pero específica también para Sansón. Sí, es cierto, Sansón no debía de casarse con una mujer filistea, pero esa es una instrucción para toda la nación. Ellos no tenían que mezclarse con esas naciones. Había una instrucción más. ¿Cómo? No comer cosa inmunda, es otra instrucción del Señor. ¿Cuál es la otra? ¿Cómo? No podía estar cerca de un cadáver. Ahora se pueden imaginar ustedes si a Sansón se le moría un tío, un primo, y todos iban a la abuelita, bueno, o el papá. ¿Qué hubiera pasado si se le muriera el papá a Sansón y todos fueran al funeral y Sansón no se aparece por ahí? La gente diría, el tipo está loco, o sea, algo le pasó al tipo, está chiflado. ¿Cómo Dios le va a pedir a una persona que no puede estar cerca del cadáver de un ser querido que partió? Todo eso se lo pidió Dios a Sansón. ¿Cuál era la razón o propósito de Dios para pedirle esas muestras de obediencia a Sansón? Si al fin y al cabo Dios lo estaba usando de todas maneras, ¿por qué Dios le dio esas instrucciones? ¿Cuál podría ser el fin, el beneficio? ¿Que esas cosas le iba a dar fuerza? No, porque Dios se la dio. Dios le iba a dar eso de todas maneras. Se lo dio aún antes de nacer, dijo que él iba a tener esas prerrogativas o esa bendición. ¿Ah? ¿Cómo? Claro, para formar su carácter. Para formar carácter adentro de este hombre. Les voy a dar el primer punto, de hecho, que tiene que ver con eso. Y por favor, anote. La primera cosa que usted tiene que entender cuando usted, o que la primera cosa que nos enseña la vida de Sansón es, hay una manera correcta de vivir la vida. Para crecer en carácter, usted y yo tenemos que
caminar según los principios de Dios. Para crecer en carácter, usted y yo necesitamos aprender a obedecer a Dios. Danilo, quiere decir que si obedecemos a Dios, esas bendiciones, o sea, la unción de Dios va a estar con nosotros. Sí, hermanos, sí. Pero vuelvo a repetir, Sansón no había hecho nada para que el llamado de Dios estuviera sobre su vida. Pero sí es cierto que si él obedecía y caminaba en esa relación de respeto hacia Dios, el plan de Dios para su vida se iba a completar. ¿Están aquí conmigo? ¿Están aquí seguros? Lo pongo de otra manera. Las normas son importantes para que crezcamos en carácter. O sea, nosotros no hacemos nada para que Dios ponga su mano sobre nosotros y nos bendiga. Pero nosotros necesitamos reglas para crecer en carácter, porque el carácter es lo que sostiene la gracia de Dios que viene sobre nosotros. ¿Ya? ¿Están aquí conmigo? Dios quiere bendecirnos con propósitos que Él quiere hacer en nuestra vida, pero esos propósitos solo van a madurar y florecer si nosotros prestamos un vaso que tiene carácter. ¿Me siguen acá? Si nosotros derramamos sobre una persona, o Dios derramara sobre una persona solamente bendiciones, poder, unción, y ese vaso no crece en carácter, esas bendiciones de Dios terminan siendo una desgracia para una persona irresponsable. ¿Están aquí o no? Las normas son importantes. Las reglas son importantes porque nos hacen crecer en carácter. Váyase conmigo a un pasaje y vamos a hablar un poquito más de esto. Vénganse conmigo a segunda de Timoteo capítulo 2 versos 3 al 6. Segunda de Timoteo capítulo 2 versos 3 al 6. Estamos hablando de la importancia de las normas, ¿ok? Para crecer en carácter. Entonces, segunda de Timoteo, capítulo 2, les dije, versos 3 al 6. Miren, alguien que tenga una Reina Valera, sí, porque quiero leerla aquí primero y después, mira. Verso 3, vamos a leer del verso 3 al verso 6 en voz alta todos nosotros. Vamos. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. No los oigo. Ninguno a fin de agradar a aquel. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Ahora sí, hay tres imágenes que nos da el apóstol Pablo cuando le enseña a su hijo espiritual Timoteo la importancia del carácter. Vénganse conmigo rápido, vean esas tres imágenes. ¿Cuáles son esas tres figuras que estamos viendo allí? Tres oficios. ¿Cuáles son? El primero es un soldado. Recuerden, estamos hablando de la importancia de responsabilidades y de normas. ¿Qué nos dice Pablo de un soldado? ¿Qué nos enseña un soldado acerca de carácter? Tiene un enfoque. No está disparando en un montón de lados. No está tratando de ser soldados y poner una heladería. Él sabe para qué lo llamaron. Él sabe que para ser un buen soldado tiene que hacer push-ups todos los días. Tiene que trabajar temprano en la mañana. No puede ser un buen soldado todo panzón tratando ahí de defender el honor de su país cuando también está lidiando con la panza que trae encima. No puede. Tiene que estar en buen estado físico. Entonces tiene que entrenarse.
y tiene que aprender de lo que es el arte de la milicia y estrategia militar. Tiene que aprender esas cosas, tiene que ir al colegio militar y tiene que estudiar y tiene que comer bien y tiene que aprender de computación y de navegar, de muchas cosas, y se tiene que mantener enfocado. Muchachos, para crecer en carácter uno necesita enfocarse. Si tú sabes que Dios te ha llamado en la vida a no ser uno más, sino a ser un hombre y una mujer de bien, usado por Dios, entonces vas a buscar las cosas de Dios como una prioridad y no te vas a dejar entretener por otras cosas. Si tú sabes que en la vida una de tus metas es llegar a tener una buena familia, ¿qué haces? Te vas a enfocar en ser un buen muchacho, una buena muchacha, responsable de principios, que se va a cuidar, que se va a respetar y va a respetar a otros para que un día tú puedas formar una familia saludable. Tienes una meta en la vida. Vean qué importante que es eso. Cuando uno se enfoca, uno no se deja distraer por placeres de todos los días. Si tú sueñas con ser un buen esposo, una buena esposa, si tú sueñas con tener una familia en el futuro, cualquier ofrecimiento que alguien te traiga para tener sexo así nomás, no lo vas a tomar fácilmente. ¿Por qué? Porque tú tienes una meta. Yo quiero un día llegar al matrimonio y saber que puedo disfrutar de la sexualidad saludablemente. No le estuve dando de mi plato a todo el mundo, o no todo el mundo, pero a unos cuantos, cuando Dios tenía a alguien para mí. Si eres un muchacho que está soñando con eso, tienes un buen sueño, te tienes que mantener enfocado y eso te va a hacer crecer en carácter. Vas a ponerte normas para mantenerte enfocado en lo que tú quieres. ¿Sí? Entonces, aunque las hormonas te estén pidiendo ciertas cosas, tú vas a poner las hormonas en su lugar. Vas a entender qué está pasando contigo, en tu cuerpo, en tu adolescencia y todo, pero vas a traer estas cosas a Dios y bueno, vas a tratar de quemar energías por otro lado, porque tienes una meta. ¿No están aquí? Houston, tenemos problemas. Enfoque, enfoque. Enfoque. ¿A dónde yo quiero llegar en Dios? ¿A dónde yo quiero llegar en la vida? Enfoque. No estás jugando por acá y por allá. Enfoque. Hay muchachos, compañeros de colegio, de escuela, aún aquí mismo en la iglesia, lamento decirlo a veces, que no están enfocados. Entonces quieren pasarla simplemente entretenidos. Enfoque. ¿Cuál es la otra figura que Pablo nos comparte aquí? Un atleta. ¿Qué dice del atleta? ¿Qué dice del atleta? Uy, espérenme aquí un momentito acá, por favor. Antes de que pasemos a ese atleta, se me va una palabra importante que ustedes están leyendo ahí en cuanto al soldado. ¿Qué dice? Sufre. ¿Quién quiere sufrir aquí? Uy, hay algunos muchachos que dicen, sí, ¿tú quieres sufrir? Wow, él dice, por el Señor sí, pero la gran mayoría de nosotros así como que metemos la mano mejor en la bolsa. Decimos que le caiga la bendición a él, no a mí. Claro, hay que entender la palabra. La palabra en el original no quiere decir que te den de golpes y garrotazos. A nadie le gusta eso. Quiere decir soporta el sufrimiento. Tú pues aprende a resistir. En otras palabras, sé valiente. Tome nota de eso porque esto tiene que ver con carácter. Aprende a resistir. No te dobles fácilmente, no te des por vencido tan rápido. Tienes que, como soldado de Jesucristo, armarte de una mentalidad. La vida no siempre es fácil. La vida no siempre es justa. Hay cosas que pasan que preferiríamos no pasar por allí, pero no se trata de eso. Nadie nos garantizó
que íbamos a vivir como en un Edén aquí en la tierra. Jesús nos dijo: en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo vencí al mundo. En otras palabras, no se tuerzan, no se echen atrás, resistan. Hay compañeros de ustedes que están aquí el día de hoy buscando a Dios, que quizás en unos 5 o 6 años no estén. No es una profecía, es que muchos no van a resistir o no quieren resistir. Y es muy importante lo que estamos diciendo acá. Un soldado se enfoca con una mentalidad. Puede ser difícil, el entrenamiento puede ser difícil, tener fe a veces puede ser difícil, pero yo acepté el reto, voy a soportar, voy a sufrir en ese sentido. Estoy dispuesto a soportar lo que venga, porque yo tengo una meta en la vida. Quiero hacer la voluntad de Dios. Ahora sí. Estamos diciendo del atleta. ¿Qué decimos del atleta ahí? De todo, ¿qué dice? Se abstiene de todo. ¿Por qué? Tiene una meta. ¿Qué más dice de ese atleta? ¿Cómo es? Ok, la frase exacta es: lucha legítimamente. ¿Qué quiere decir? Que si no hace trampa, o sea, sigue ¿qué? Las reglas. ¿Están aquí conmigo? O sea, es honesto y sigue las reglas. Cuando uno quiere crecer en carácter, uno necesita seguir las reglas. Hay principios en la vida que hay que seguir. Uno aprende esos principios que están en la palabra del Señor, porque uno cree que esos principios nos llevan a una vida de rectitud y de santidad, y eso le agrada a Dios. Y cuando Dios ve eso en la vida de una persona, Dios bendice a esa persona, Dios apoya a esa persona, Dios cumple su plan en esa persona. ¿Están aquí conmigo todavía? Tome nota si no lo ha hecho todavía. Sigue las reglas. Hay una manera correcta de vivir la vida. Sigue las reglas. No trates de copiar en tus exámenes, porque aunque nadie se da cuenta, Dios se da cuenta. Y el que se está viendo más dañado eres tú, porque tú estás corrompiendo tu carácter. ¿Están aquí? 3 imágenes importantes por ahí que estamos viendo entonces. La imagen de un soldado que nos enseña ¿qué? A soportar, muy importante, a resistir. La otra imagen que vimos que es un atleta que ¿qué? Que se somete y sigue las reglas, no hace trampas. ¿Cuál es la otra imagen que hay allí? El labrador dice: para participar de los frutos debe trabajar primero. Yo quiero parafrasear eso. ¿Qué nos está diciendo el apóstol Pablo? Primero lo primero. Hay un libro muy famoso, Primero lo primero. ¿De qué nos habla eso? De orden. Orden. Miren, si un hombre tiene la meta de tener una finca y que esa finca produzca, esa persona sabe que el dinero que tiene no se lo puede comer. Tiene que comprar semilla, tiene que abrir la tierra, trabajarla, sembrar la semilla, cuidar esa tierra y esperar 3-4 meses, recoger la cosecha, que es trabajo duro, llevarlo al mercado y venderlo, y entonces va a tener la meta que tenía al principio. No se puede comer eso antes de la cosecha. ¿De qué nos está diciendo Pablo? Hay que tener prioridades. Algunos de ustedes lo dijeron hace un rato, era muy acertado lo que estaban diciendo. Hay que tener prioridades, hay que seguir un orden. Muchachos, ¿a quién le gusta el orden? Bueno, no a todos. Algunos están levantando la mano porque les gusta ser un poco ordenados, es cierto, pero no todo el mundo le gusta el orden. Nuestra naturaleza humana de por sí no gusta el orden. Cuando alguien nos pide ciertas cosas, cuando tenemos que llegar a tiempo a la clase, cuando no podemos llegar tarde porque papá nos dijo que es a las 10 que hay que llegar a la casa y llegamos a las 10:02, no nos gusta porque nos hacen caras. Cuando los muchachos sacaron a la muchacha
a comer y el papá les dijo, ya ustedes saben de lo que estoy hablando. 2 minutos después, pues son solo 2 minutos, viejo es anticuado. No, no es viejo anticuado, hay un orden que se te está pidiendo. No nos gusta el orden, pero el orden nos ayuda a crecer en. Y el carácter es importante para cumplir el plan de Dios en la vida de nosotros. Tomen nota de esta definición. Carácter tiene que ver con la habilidad de entender mi llamado en la vida, la capacidad de enfocarme en eso y la disposición de pagar el precio que conlleva. ¿Están aquí? Les doy una definición más importante, ya que están escribiendo ahí. Carácter es la motivación interna a hacer lo correcto. Es la motivación interna a hacer lo correcto de acuerdo a los más altos estándares de conducta en cada circunstancia. Vuelvo a decirlo, ¿ok? Es la motivación interna a hacer lo correcto de acuerdo a los más altos estándares de conducta en cada circunstancia. ¿Qué estamos diciendo del carácter? Vean qué importante que es eso. Estamos diciendo que las circunstancias no cambian tu reacción. Tú escoges lo que es correcto. No estás buscando lo que es más cómodo. Estás buscando hacer lo que es correcto hacer. No lo que es más fácil. No lo que todo el mundo hace, no lo que la oportunidad te ofrece, sino lo que es correcto. Ahora, ¿cuál era el problema con Sansón? Que Sansón, sabiendo todo eso, tenía una atracción muy fuerte por las filisteas. Le gustaban mucho las filisteas. Bueno, pues gracias a Dios, ¿no? Está bien, el muchacho estaba sanito, ¿no? Estaba bien. Pero el punto es que no eran las israelitas, las filisteas, que Dios había dicho que no. Yo siempre me he puesto a hacer conjeturas por qué sería que a Sansón le gustaban más las filisteas que las israelitas. Y yo he llegado a una conclusión. Bueno, es una opinión, claro, mi opinión, pero a mí me parece que debe ser que las filisteas se veían un poquito diferentes a las israelitas. Las israelitas tenían unos códigos muy claros en la palabra del Señor acerca de cómo ellas tenían que vestir. Las filisteas no. Así es que las filisteas hacían uso de todo su potencial físico, por ejemplo, y entonces pues ellas se sentían mucho más libres para usar, como está sucediendo el día de hoy, entre menos ropa, quizás hasta más a la moda en algunas circunstancias. Quizás las filisteas, otra cosa que se me viene a la mente, como las filisteas no tenían una vida espiritual que cuidar, que las israelitas procuraban, quizás, como le pasa al mundo de hoy, cuando una mujer o un hombre no tienen metas espirituales fuertes, pues entonces se dedica a otras metas, por ejemplo a cultivar el cuerpo. Y eso no es que sea malo en sí mismo, pero tú notas que hay culturas y hay países donde esa cultura de cultivar el cuerpo se ha vuelto algo desmedido, y entonces la gente vive para eso. Ustedes saben que, por ejemplo, Roma y Grecia fueron los líderes en este sentido. Nadie más antes que ellos deidificó el cuerpo, representó a los dioses con cuerpos
casi perfectos o perfectos, y procuró que las personas que vivían en sus colonias trataran de cultivar esa vida corporal. No sé, yo sospecho que las filisteas pues eran como así, eran muy guapetonas, y eran las muchachas que estaban metidas en los gimnasios en las mañanas y en las noches, y eso no es nada de malo. Buena falta que nos hace a algunos de nosotros volver al gimnasio, pero en el caso de ellas, pues bueno, comparadas con las israelitas, parecía que las muchachas seguro estaban como que con toda la artillería pesada así, qué sé yo. Y entonces cuando los papás de Sansón le decían: muchacho, pero ¿qué es lo que vos tenés con las, qué es lo que tú tienes con las filisteas? Él decía: papá, pues mire, pues no hay mucha vuelta que darle al asunto, ¿no? Entonces las filisteas ahí iban con sus vestidos de israelitas, los más bonitos, y en las danzas hebreas y todo. En cambio las filisteas estaban ahí todas así como... Y Sansón tenía problemas con eso. Y ustedes saben que nadie logró convencer a Sansón de que no se casara con una filistea. Se casó con una y le fue como un quebrado desde el puro inicio. Ustedes saben que la muy sinvergüenza le contó a sus colegas, más bien a sus coterráneos, le contó el secreto, la respuesta de esa incógnita que tenía Sansón, o de ese acertijo que les tenía Sansón para humillar a los filisteos. Sansón se fue enojado de aquella boda, salió fúrico porque ella lo había traicionado, y entonces cuando regresó le habían casado a la esposa con otro señor. Y Sansón, enojado, pues agarró y quemó todas las cosechas listas que tenían para recoger los filisteos en ese momento, y entonces estuvieron en problemas. ¿Y saben qué pasó con Sansón? Sansón supo que Dios tenía razón, que él tenía que juzgar a los filisteos, pero nunca quiso torcer el brazo en cuanto a su gusto por las mujeres equivocadas. Ustedes saben que Sansón terminó en los brazos de Dalila. Y la mujer era una mujer que no tenía temor de Dios, una mujer sensual, una mujer sin discernimiento espiritual, una mujer que no lo ayudó para nada. Y al final de cuentas compartió su secreto con sus enemigos. Y Sansón terminó en una cárcel, sin los ojos, con el cabello corto, desechado, olvidado. Qué importante que es entender el secreto o la lección que Sansón nos trata de dar a nosotros. Porque Sansón tenía el llamado, la bendición, la unción, el respaldo de Dios, pero no tuvo el carácter. Sansón era un muchacho que podía levantar puertas, matar a muchos filisteos, pero el día siguiente amanecía durmiendo con una prostituta. Él jugaba con su irrespeto a Dios, pero él seguía mirando como el respaldo de Dios seguía con él. Es un misterio. Nadie entiende por qué esto pasaba, pero Sansón comenzó a pensar que Dios se hacía de la vista gorda, probablemente. Y cada falta de carácter, él no sabía que le iba a costar caro después. Porque como lo dice Pablo, nadie recibe una corona si no pelea según las reglas. Tarde que temprano, su debilidad de carácter lo iba a alcanzar. ¿Están aquí conmigo? Hay una segunda lección o principio para crecer en carácter que le quiero compartir. Escoja bien sus amistades. Porque si algo aprendemos de Sansón, hay dos cosas que yo veo en Sansón que me estremecen. Una es, era un solitario. Tú no lo ves con amigos de verdad. En la historia no se registra que Sansón tuviera algún referente espiritual, ni que tuviera a nadie que realmente lo confrontara y le enseñara que estaba actuando mal. Nadie. Sansón se ve haciendo grandes proezas completamente solo. Era un solitario el tipo. Pero cuando quería juntarse con alguien, se juntaba con la persona equivocada. Qué terrible debilidad en la vida de este hombre. Muchachos,
Si ustedes y yo queremos crecer en carácter, necesitamos escoger bien con quién vamos a caminar. Necesitas personas que te reten en la fe. Necesitas amigos que te apoyen para llegar a tu meta en el Señor. Necesitas personas maduras que te corrijan si quieres crecer en carácter. Y eso es difícil. Primera de Timoteo 4:16 nos dice a nosotros, mensaje para todos: ten cuidado de ti mismo. En otras palabras, vigílate, mucho ojo contigo mismo, porque la persona que puede engañarte más fácilmente está allá adentro. Tu enemigo más grande en la vida está allá adentro. Hay un sinvergüenza que puede querer decirte que todo está bien cuando las cosas a veces no están bien. Está allá adentro. Tu mayor enemigo no es el diablo. Jesús venció al diablo. Cuando tú estás agarrado de Jesucristo y caminas en su palabra, tienes autoridad contra el enemigo, y la palabra de Dios te enseña a caminar correctamente y puedes caminar en victoria. El problema es que no reconozcas que tu enemigo mayor está allá adentro. Son malas concepciones, malas ideas, malas costumbres, mentiras que disfrazas de verdad. Una conciencia que se gasta como la de Sansón, que cuando Dios le dice a esa conciencia: hiciste mal, Él la apaga. Cuando nuestro corazón no está limpio, le abrimos la puerta a una conciencia gastada, con callo. Y cuando una persona tiene una conciencia con callo, lamentablemente no puede comenzar a discernir entre lo que es bueno y malo. ¿Alguien está aquí todavía conmigo? Necesitas buenas amistades. Yo reconozco, he leído historias de personas como Sansón que siempre en la vida se enredaron con personas equivocadas. Estaba leyendo la historia de una muchacha que conoció a este muchacho por carta o por internet. Desarrollaron una relación virtual por internet y finalmente se casaron. Y bueno, pasa todos los días el día de hoy, pero la historia no se queda allí. El tipo era un criminal de lo peor, un tipo que había hecho cosas terribles. A la mujer no le importaba. La entrevistaron, por cierto, en la televisión, diciéndole: ¿cómo tú, sabiendo todo lo que este tipo es, te casaste con él en la cárcel? Y la única respuesta de esta mujer era: es que él tiene un no sé qué que los hombres buenos no tienen. Tiene un atractivo, ella quería decir como algo salvaje. Sí, salvaje lo que te puede pasar si no sabes escoger tus amistades. Tú no necesitas personas que le hagan la gracia a tus errores. Tú necesitas cerca personas que te aman tanto que se pueden sentar delante tuyo, y aunque les duela y aunque tú los juzgues, pasen por encima de eso y te digan, cuando tú estás equivocado, te digan: ¿sabes qué? Estás mal. Eso que hiciste está mal, no es correcto, porque eso te va a ayudar a crecer. Tú no necesitas andar con personas que están perdiendo el tiempo. Tú necesitas tener cerca personas que te retan en todas las áreas, en la fe y en todas las áreas, que estudian, que se esfuerzan, que son buenos hijos, que tienen metas altas. Estaban hablando hace un rato de volar como las águilas. Volar como las águilas tiene que ver con juntarse con águilas también y aprender a volar en esas alturas. ¿Alguien está aquí conmigo todavía? ¿Qué amistades tienes? Te va a indicar si vas a crecer en carácter o no. Tercero, si quieres crecer en carácter, echa mano de la gracia del cielo. Echa mano de la fuerza que Dios te quiere dar cuando estás peleando en medio de la tentación.
¿Quién de ustedes que está aquí podría ser honesto para reconocer que todos luchamos con falta de carácter en algún momento? Baje la mano. No podríamos mentir y decir los que estamos acá que nosotros somos la quinta esencia del carácter. Todos luchamos con áreas donde sabemos que nuestro carácter se puede o sea resquebrajado y necesitamos la obra de Dios en nosotros. El error de Sansón es que no se detuvo hasta que aparentemente fue muy tarde. Ahora, si se quedan conmigo acá un minuto más, les cuento a los de ustedes que no saben de la historia, que Sansón terminó en la cárcel. La historia nos dice que los filisteos hicieron una gran fiesta y llamaron a Sansón para que los entretuviera. Se burlaron, se mofaron de él, hicieron cuanta cosa quisieron con él. Y el hombre que antes los hacía correr despavoridos, ahora los hace reír. Paréntesis, toma nota de eso. Nunca se te olvide que si te dejas entretener por el pecado, el pecado te va a hacer la burla de tus enemigos. Esa es una forma retórica de decir: el diablo se va a reír de ti. El diablo te va a hacer motivo de burla. Chicos, hermanos que están acá, cada área en la vida en donde tú te vuelvas permisivo, en donde tú te permitas cosas que no agradan a Dios, cada área de esas se convierte en un campo de batalla en el futuro. Si tú el día de hoy dices: yo copio pero nadie se da cuenta, te aseguro que cada vez que te vuelves permisivo en esa área, se te va a cobrar después. Y debes de pensarlo 2 veces. La historia de Sansón es una lección. Pero escúchame, en ninguna parte en la Biblia se dice, excepto una, que Sansón a lo largo de toda su historia haya orado. De hecho, 2 veces, perdón, corrijo. En ninguna parte se dice que Sansón haya buscado al Señor. Una fue para que librara el pellejo, literalmente, lo salvara de sus enemigos. Pero escúchenme, la segunda vez, Sansón, después de ser avergonzado por sus enemigos, dice la Biblia que levantó los ojos a Dios en medio de ese día de vergüenza y oró al Señor y dijo: Señor, dame fuerza otra vez, porque las fuerzas se habían ido, y que en este día yo pueda cumplir tu voluntad. Escuchen, Sansón descubrió una cosa. Descubrió que la ayuda del Señor está para aquellas personas que la busquen. Que no importa si usted está pasando por la noche de la tentación, siempre hay gracia para alcanzar a aquella persona que está peleando. Jesús lloraba sobre esa piedra en el Getsemaní, diciéndole: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Lo que a Jesús le tocaba hacer era muy difícil. Él sabía que en poquito rato le iban a amarrar las manos. Judas lo traicionaba, se lo llevarían, lo torturarían toda la noche, y la tarde siguiente, a las 3 de la tarde,
estaría entregando la vida sobre una cruz, desnudo, deshecho, sangrante, y su padre le daría la espalda, porque en ese momento sería pecado literalmente, y el padre lo dejaría morir completamente en soledad, porque él llevaría los pecados tuyos y míos. Y eso era mucho, muy pesado. Jesús ora no porque sea cobarde, Jesús ora porque necesita fuerzas para cumplir la voluntad de Dios. Está siendo tentado, el diablo le está diciendo: échate para atrás, esos son unos sinvergüenzas, son unos traidores, mira, uno de tus discípulos te va a traicionar. El infierno entero está intentando que Jesús no llegue a la cruz. ¿Tú te imaginas qué clase de tentación es esa? Ponte a pensar por un minuto acá, que Jesús tuvo personas cuando Él estaba clavado en la cruz que pasaron enfrente y le dijeron: queremos creer en ti, pero necesitamos ayuda, muéstranos un milagro, porque sabemos que haces milagros, caminas sobre las aguas, levantas muertos, ¿por qué no te bajas de esa cruz y nosotros vamos a creer? Ustedes no creerían que eso no es una tentación para aquel que está muriendo precisamente para que ellos sean salvados. Qué hora más terrible de lucha. Sin embargo, ¿qué hace Jesús? Ora. Cuando sus discípulos están cercanos durmiéndose, Jesús les dice: oren, porque la carne es débil. Oren. Tengo una palabra para todos los que estamos acá. El principio es este: no hay lugar donde el carácter crezca más que en la presencia de Dios, porque es en la presencia de Dios, cuando somos tentados o estamos siendo tentados y buscamos la presencia de Dios, que podemos escoger entre bajarnos de una cruz y buscar lo que es cómodo, o quedarnos en esa cruz y hacer la voluntad de Dios. Y cuando tú escoges esto último, cuando tú dices: sería más cómodo entregarme a este pecado, pero yo quiero hacer la voluntad y reconozco que no soy fuerte, pero Señor, dame la fuerza. La Biblia dice que un ángel fue enviado para confortar a Jesús en su momento de mayor tentación. Si tú quieres crecer en carácter, busca la gracia que viene del cielo. Clámale a Dios en medio de tu lucha. No quieras jugar de valiente, de sabelotodo. Cierra la puerta de ese cuarto y busca al Señor. Clámale a Él, que Él siempre envía ayuda cuando tú más la necesitas. Y por último, el último principio: nunca te des por vencido. Si quieres crecer en carácter y cumplir el propósito de Dios para tu vida, nunca te des por vencido. Satanás te va a decir que no lo vas a poder lograr. El mundo te va a decir que no vale la pena someterse a Dios. Alguna vez a mis 18 años, cuando me alejé de la iglesia, mi hermano mayor me buscaba para que yo regresara. Yo había sido líder de jóvenes y de muchas cosas en la iglesia. Estaba resentido, estaba enojado con mi pastor, con la iglesia, con Dios. Mi respuesta para él fue: ¿de qué vale? Ayuné, oré, busqué a Dios durante mi adolescencia. ¿De qué me sirvió? ¿Quién prestó atención? ¿Quién me buscó cuando me alejé? Nadie. No vale la pena, Dios paga muy mal. Esa es la voz del infierno mismo, del mundo mismo, que yo había creído. No era cierto. Así lo veía yo. Así te lo van a decir compañeros en el colegio. ¿Para qué estás buscando a Dios? ¿Para qué consagrarse a Dios? ¿Para qué separarse? Es más difícil. Pero te digo una cosa: nunca te des por vencido, porque cuando tú determinas hacer la voluntad de Dios,
Dios está contigo para cumplir ese plan que tiene en tu vida. Miren, cierren sus cuadernos y quédense conmigo en estos últimos minutitos acá. Un día Sansón, imagino yo, estando en la cárcel, tenía muchos días de estar allí, tocó las rejas para que alguien le ayudara a ir al baño. Le abrieron las rejas, lo mantuvieron amarrado. Uno nunca sabe, decían ellos. No tenía fuerzas para nada. Tenía los hoyos donde antes estaban sus ojos. El hombre estaba hecho una desgracia. Lo llevaron a hacer sus necesidades. Lo trajeron de regreso a un lavatorio, a una fuente ahí para acicalarse un poco. Sansón está limpiándose la cara quizás. Siempre lo imagino llorando sin lágrimas porque ya no hay ojos. Tiene un remordimiento grandísimo adentro. Comienza a pensar: ¿por qué no hice caso? ¿Por qué me enredé una y otra vez con la gente equivocada? ¿Por qué no seguí las instrucciones de Dios? Y mientras él está lavándose el rostro, se tocó quizás la cabeza por primera vez en muchos días. Muchos días. ¿Y qué crees? Descubre que el cabello le está creciendo otra vez. La Biblia dice literalmente, y quédese conmigo por favor para que usted vea lo que está pasando acá. Dice: y no sabía Sansón que el cabello en su cabeza crecía nuevamente. Cuando yo leí esa historia hace un tiempo, le dije al Señor, casi le digo, o sea, cuando a uno le cortan el cabello vuelve a crecer, a menos que uno se esté quedando calvo, y no es el caso de Sansón. Sansón no se dice que era un hombre senil o que tuviese problema de calvicie. ¿Por qué tú pones una cosa que es tan normal, que todos sabemos? ¿Por qué tú dedicas una línea, gastas tinta poniendo: el cabello de su cabeza crecía otra vez? Porque había un mensaje para Sansón detrás de ese cabello que crecía otra vez. Era el Señor diciéndole y diciéndote: nunca te des por vencido. No importa qué tan bajo hayas caído, siempre hay otra oportunidad. Nunca le creas al diablo que te dice: no pelees más, porque siempre hay fuerzas, siempre hay la oportunidad de corregir lo que hicimos. Las consecuencias quizás van a estar allí, pero siempre Dios da oportunidad a sus hijos de hacer las cosas bien. Por eso, cuando Sansón fue burlado ese día, tuvo la fe de pedirle a un muchachito: llévame, indícame dónde están las columnas de esta casa. Y lo llevaron al centro de ese edificio donde había más de 3,000 personas, y puso las manos entre las dos columnas y oró al Señor y le dijo: yo sé de alguna manera que tú me estás escuchando, y sé
que tengo una oportunidad más y te pido, dame las fuerzas, porque yo reconozco ahora que las fuerzas no están en mí, vienen de tu persona, con un propósito que no quise cumplir, pero ahora quiero cumplir. Y aunque sea al final de mis días, dame a hacer tu voluntad. Y empujando las columnas con la fuerza que Dios le dio, acabó con más filisteos el día de su muerte que lo que en toda una vida de juzgar a Israel. Yo siempre vi a Sansón como un derrotado, se los confieso a ustedes, porque dije, bueno, hizo lo que tenía que hacer al final, pero fue al final. ¿Saben qué? Lean Hebreos. Ustedes saben que hay un capítulo dedicado a los héroes de la fe. ¿Saben qué dice ese capítulo? Junto con Moisés, Abraham y todos los hombres tremendos de Dios, dice Sansón, y en una parte dice que apagaron por la fe fuegos impetuosos, que pusieron a huir ejércitos enteros y que sacaron fuerzas de debilidad. Ese es Sansón. Pablo nos dice que la presencia de Dios vive en vasos de barro, que no somos perfectos, que estamos batallando, que a veces no lo hemos logrado en ciertos momentos, pero esa gracia de Dios está en nosotros para asegurarnos una cosa: si nos disponemos a Dios, si nos volvemos a Dios de todo corazón, si decidimos hacer su voluntad, si abrazamos el plan que Él tiene para nuestra vida, Él promete una cosa: Él nos levanta para hacer su voluntad. Él nos da la fuerza que nosotros no tenemos. El llamado del Señor para los que estamos aquí esta mañana: ¿quién quiere escoger volverse de sus caminos, de sus derrotas, y decir como Sansón: Señor, si tú me das la fuerza, yo quiero caminar en una vida de carácter, yo quiero caminar correctamente, yo quiero buscar tu voluntad y tu presencia, yo quiero que tu plan se cumpla en mí, yo quiero enfocarme, yo quiero pelear como un luchador, yo quiero, Señor, tener la paciencia de un labrador, yo quiero hacer tu voluntad. Los de ustedes que quieran eso, les invito a que se pongan de pie. Los de ustedes que quieran escoger eso. Una cosa más. Vamos a orar en un minuto por esto. Yo quiero hacer una invitación a aquellos de ustedes que quizás estén como Sansón el último día de su vida y que hasta ahorita estaban diciendo: yo no sé si debo siquiera intentarlo. Pero esta mañana quieren levantarse de un lugar caído y quieren decirle: Señor, yo me reconsagro al propósito tuyo para mi vida. Los de ustedes que estén en esa situación, quiero invitarlos a que vengan aquí adelante. Quiero orar con ustedes. A algunos de ustedes el diablo les dijo: ni vale la pena que intentes una vez más, ni ores, ni te consagres otra vez, porque vas a volver a lo mismo. Eso es lo que Él quiere. Pero los de ustedes que están creyendo la voz de Dios y no las mentiras del diablo, el Señor les dice otra vez: no te des por vencido. Hay una puerta abierta.
hay un nuevo día. El cabello va a salir otra vez, el sol va a salir otra vez. Te voy a dar una nueva oportunidad, una nueva época en tu vida, un nuevo día. Te voy a dar fuerzas, te voy a dar la gracia de restaurar lo que se perdió, de hacer las cosas esta vez bien.